Entonces, bienvenido Francisco, un gusto tenerlo aquí en este espacio, que yo sé que a las personas que van a estar viéndolo y escuchándolo va a ser de mucho provecho para nuestro ejercicio profesional. Así que, ¿cómo está Francisco? Bien, bien, bien. Mucho gusto, buenas noches. No le No veo lo la veo. cámara, Y yo tampoco, ahí fíjese. se me perdió ahorita. Pero bueno, ¿cómo ha estado? Cuéntenos. Pues todo bien, fíjese. No lo logro ver, fíjese. Parece que hay problema. Ah, bueno, vamos a lo siguiente. Dígame. El tema en cuestión, ligado sobre el acoso laboral, tiene que verse de grandes perspectivas. La realidad de lo que está pasando hoy en derecho del trabajo y la realidad de lo que está pasando en las empresas. ¿Qué es lo que está sucediendo? Del 2013 a la fecha, la ley laboral cambió. La ley laboral cambió. ¿Y qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que sucede? Con la reforma que cambió en el 2013 de pasar escrito a oral, se vino a establecer un sistema especial para el acoso, y para el tema de la discriminación. ¿Qué pasó en el 2013? ¿Qué ocurrió? ¿Qué situación? ¿Por qué le consulto, Francisco? Porque nosotros sabemos que el Código del Trabajo data de muchos años atrás. ¿Qué fue lo que pasó en el 2013? La Asamblea Nacional reformó la ley laboral, un apartado del código, y erogó la parte escrita y la hizo oral, separó prácticamente, pues. Ya. Separó el tema del proceso y crearon un proceso oral nuevo, parecido al sistema español. Entonces, en el 2013 cambia la ley. Entonces, al cambiar la ley, crearon un nuevo proceso, aparte del tema del pago. Crearon algo llamado proceso especial por tutela de derecho fundamental. Inicialmente, cuando estaba discutiéndose este tema en la Comisión Laboral de la Corte Suprema de Justicia, se consideraba que iba a ser para el tema de la violación a convenios colectivos y el tema sindical. Pero se rescató, pues, en un último artículo, el tema del acoso y el tema de la discriminación. Porque una cosa es el tratamiento que se vulnera a un sindicalista y una cosa muy, muy distinta a un trabajador común y corriente. Entonces, ¿qué es lo que pasaba? El sindicalista iba a pelear porque lo estaba violentando, porque lo querías correr o porque simplemente no le querías pagar el tema del convenio colectivo. El convenio colectivo, pues, es un derecho, un contrato colectivo que la ley le permitía para negociar beneficios al trabajador en pro o que sea un sindicato para todos los trabajadores de una compañía. Entonces, ¿qué es lo que pasó? Allá por el 2015, si no me recuerdo, vino un primer caso, algo que le llamamos nosotros un caso hito, en el departamento de León, donde una persona demandó el acoso laboral y pedía ser resarcido por ese tratamiento por una compañía que le obligó a usar que prácticamente ejecutaron un polígrafo, ya, para achacarle ciertas cosas que ella no aceptaba, y fue un medio de hostigamiento y presión. Entonces, ¿qué fue lo que pasó? Esa práctica de hostilidad, esa práctica abusiva, generó un daño que muchas veces ese daño es el que la persona no lo puede tantear, no lo puede manifestar, pero la persona como tal, la moralidad, es la que
la que al final recibe el daño que te genera la práctica de hostilidad. ¿Me entiendes? El tema moral es vital en este tipo de circunstancias, porque si a vos te tratan tu dignidad como ser humano, entonces es donde afecta a la persona, y fue lo que pasó en el 2015. Entonces vino una persona valiente, demandó al empleador por esta práctica y mandaron a pagar $30,000 porque era un cargo de confianza. Yo quiero mencionar algo porque es importantísimo. Las personas, y eso es algo que yo he analizado, las personas trabajadoras que más son acosadas son los trabajadores de confianza. Eso es algo que yo he venido observando en los últimos años. ¿Por qué razón? Porque el trabajador de confianza calla, se queda calladito, porque prácticamente el gerente no le va a cuestionar nada al gerente general ni al presidente de la compañía. Es decir, y al final te tenés que quedar haciendo hora extra y no hay hora extra, y comienza el abuso. Y eso es lo que yo he analizado en los últimos 10 años. Quienes más sufren acoso laboral y discriminación son los cargos de confianza en general. Ya. Y tenés en la actualidad que, según lo que yo he analizado, los casos que he llevado personalmente, los que más reciben acoso en este momento son los cargos que, por ejemplo, tienen gente personal a cargo. Ya. Pues he podido ver que el acoso no se inclina por un tema de género, de mujer o varón, porque quienes son más, por decir así, más pleitistas, quienes son los que reciben más hostilidad son los varones. Eso es lo que yo observaba en la práctica, ¿verdad? Pero ¿qué es lo que sucede? Esto no significa que a una embarazada no la vas a discriminar. ¿Ya? Y pasa lo siguiente. ¿De dónde vino la idea de nosotros defender un derecho a través de un proceso muy especial? Pues vino el estudio del tema del derecho fundamental, porque se decía que el derecho fundamental es aquel derecho que está en la Constitución política, un derecho que tiene que a toda costa salvaguardarse, cuidarse. La integridad es un derecho fundamental que está en nuestra Constitución política, el derecho a la confidencialidad, la integridad física, moral. Y en muchos casos, el tema de la vida. Nos podemos dar cuenta que si una persona cae en depresión por una práctica de hostilidad, está atentando contra su vida esa práctica. Entonces es donde ya el derecho del trabajo dice, bueno, aquí está pasando algo, aquí le están haciendo algo a este trabajador, y hay una repercusión psicológica en algunos casos, o moral, no vuelve a ser el mismo. Entonces, por esa razón es que le llamaron tutela de derechos fundamentales, salvaguardar. Y inclusive, apartando un poco el tema del acoso y la discriminación, también se ha dado que en el tema de la embarazada, cuando la despedís porque está embarazada, también le dan el derecho a que la vida que lleva en su vientre pueda ser objeto de cuidado, pues, porque ya no deberías despedirla, porque en realidad estás atentando contra ese embrión que lo tiene la persona, y el atentar contra ella puede perder la vida al bebé. Francisco, máximo sí, discúlpeme, aquí solo quisiera entonces sentar, digamos, la base de que cuando hablamos de este tema es porque reconocemos que todo ser humano tiene derechos que son innegables, digamos, irrenunciables, o que son natos a nuestra condición de seres humanos, y usted mencionaba uno de ellos, pues, que es la dignidad o la vida. Cuando hay un ambiente laboral que no es sano, pues la persona va a sufrir de estrés, la persona se enferma del estómago, de los nervios, de la cabeza, de la espalda, porque el ambiente en el que está realizando sus labores no es el óptimo. Actualmente también se escucha hablar mucho de lo que es el salario emocional, que tiene que ver con esas condiciones, qué tan agradable o cuáles son esas otras
otros beneficios que el empleador puede dar para que el empleador puede dar para que el trabajador esté en un ambiente sano. Entonces partamos de esas condiciones, que cuando hay una relación laboral es responsabilidad del empleador crear las condiciones para que el trabajador pueda realizar sus funciones de una manera óptima, tanto en las herramientas que le dan al trabajador, por ejemplo, una computadora, un escritorio, un espacio donde pueda estar tranquilo. Esas son herramientas, pero también debe de crearle las condiciones, que haya respeto, comunicación, las orientaciones bien claras. Entonces, en ese contexto, estamos suponiendo de que estamos entendidos de que las personas tenemos ciertos derechos, no solamente en Nicaragua, sino a nivel mundial. Esto es por las Naciones Unidas, ¿verdad? La Declaración de los Derechos Humanos. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Se venían dando antes del 2013 prácticas abusivas de hostilidad de parte de muchos empleadores, por cualquier tipo de razón. Nosotros, inclusive cuando estamos niños, nos acostumbramos a decir, me tenía tema el profesor. En este caso he escuchado donde dice, me tiene tema el empleador, me anda persiguiendo, me anda acosando, pero no el hecho que diga va a ser cierto. Yo me acuerdo en el 2013, todavía la ley estaba recién salida, la ley, el nuevo Código Procesal del Trabajo, ley 815, cuando sucedió un acto bien feo aquí en Masaya, que lo voy a contar porque es algo un poquito feo, pero tiene que ver con este tema. Lamentablemente el muchacho ya no pudo acceder a este tipo de reparación moral, donde una empresa aquí en Masaya, una zona franca, sacó a un trabajador por ser, si no me equivoco, creo que era un varón, y por tener una preferencia sexual distinta, lo corrieron y lo golpearon y prácticamente le quebraron varios dientes de la cara, pues. Entonces, ¿qué fue lo que sucedió? El muchacho ganó el reintegro, pero no pudo ser resarcido por esa práctica discriminatoria, por el tema de la preferencia sexual. Hoy por sí, la ley te permite que te indemnicen por el tema del acoso y por el tema de la discriminación, porque ahora el Tribunal Laboral ha cuidado mucho el tema del convenio 111 de la OIT sobre el tema de discriminación. Estamos viendo si se aprueban la ratificación del convenio 190 de acoso. Es decir, ya hay más elementos internacionales que Nicaragua ha ido asimilando. Ahora, ¿qué es lo que pasa? Vamos a lo siguiente. Este proceso tiene que verse desde dos perspectivas. Primera perspectiva, si uno lo despide como una forma de hostilidad o discriminación, pide reintegro. Pero el reintegro lo que a mí me devuelve es mi trabajo, pero no me devuelve el daño que ya me causó el empleador o me causó el gerente cuando me hizo una práctica de hostilidad que me golpeó, me hirió. Yo conozco gente, ahorita casualmente estaba platicando con un abogado la semana pasada, que él ganó un caso de 2.5 millones de Córdoba por reparación moral, de una persona que lo metieron preso y no era ni culpable, y salió preso de la sala de juntas de la compañía, y después eso demandó y le dieron el cargo de confianza porque había un despido totalmente violatorio, y le dieron la reparación moral por haber incriminado a esta persona. Y la persona estuvo presa y sufrió traumas porque nunca había estado preso. Y la forma en que lo trataron la compañía lo traumatizó tanto que cuando llegó a traer su liquidación, ese hombre dice que sudaba, estaba helado, es decir, y le hicieron un análisis psicológico y psiquiátrico, medicina legal, y dice, tiene una afectación psicológica fuerte, que no sé si tal vez va a poder superarlo una persona de unos 35, 40 años. Entonces podemos darnos cuenta que la evolución del tipo de daño ya está llegando al tema psicológico. Y quiero hacer una diferencia. En el 2015, cuando sale el primer caso en León, estaba la discusión de que si era reparación moral o reparación psicológica. Y al final, después de esa sentencia, se tomó la decisión que era un resarcimiento por un perjuicio laboral, pues de un acoso laboral y discriminatorio.
porque si nosotros tomamos en cuenta que lo que es el daño psicológico, estaríamos rozando la frontera de la materia penal, porque la materia penal tiene que ver con el tema del daño psicológico que te hacen en general. Entonces el tribunal dio un giro en ese sentido y comenzó a tratar el tema de la reparación moral como algo pues ligado al acoso y la discriminación. Entonces ya le dio más sentido, ya, desde el aspecto de los perjuicios que causa. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Cuando uno lo despide porque te persiguen, porque te acosan, porque te discriminan, uno puede pedir reintegro. Claro que si los cargos de confianza no hay reintegro, estamos claros de eso, porque la ley lo prohíbe. Entonces te va a dar tu cargo de confianza, pero tenés que ir a pedir si puede ser indemnizado. Porque, por ejemplo, la embarazada gana un reintegro, pero con el reintegro no resarcen el daño que hicieron. Entonces ahí es donde nosotros adentramos a ver el tema de la indemnización reparadora, porque eso es algo que puedes demandar solo, ya. O sea, yo quiero que reparen moralmente el daño que me causó el acoso y la discriminación que hizo el empleador. Eso se le llama indemnización reparadora o reparatoria, es lo mismo. Ya, ¿cuánto vale el daño que causaron? Es lo que el abogado le toca la gran tarea de decir, porque la ley se lo exige. Tenés que cuantificar cuánto vale ese daño para algunos. Yo me acuerdo que hay un abogado que me decía, un daño moral para mí es $1.000.000, pero es un poquito exorbitante $1.000.000, porque no es lo mismo el trabajador que de una u otra manera perdió por el despido que le hicieron en la hostilidad, perdió su trabajo, dejó de tener gente a su cargo, su casa la vendió. Es decir, hay muchos elementos que determinan el grado y la cuantificación del daño. No ser el colega que sacó 2.5 millones de Córdoba me dijo que aproximadamente pidió 60 meses. Lógicamente era una persona que me dice ganaba 17.000 Córdobas. Hemos visto en la actualidad que las demandas están siendo más comunes en el tema de la tutela por derechos fundamentales. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Se está demandando hoy en día las prácticas de acoso y discriminación. Y estamos demandando un monto para resarcir a la persona. La ley lo que dice es, tasame cuánto vale para vos la reparación moral del daño que te causaron al trabajador. El juez, con la libertad que la ley le permite, valora si ese monto que usted puso es lo correcto, es menos o es más, porque la ley le permite eso al juez del trabajo. Entonces, si la persona, por ejemplo, tasó $20.000, pero el juez con lo que se demostró en el juicio es más el daño, él puede tasar 2 veces más. ¿Y cómo se ha ido tasando en la actualidad? Bueno, he visto que los colegas han tenido un sinnúmero de maneras de tasar. Y dicen, bueno, hasta el 2015, cuando sale la primera sentencia de reparadora, la indemnización más cara era los 620 días del artículo 121 del Código del Trabajo, 620 días por muerte o incapacidad total, el cual el trabajador no estaba afiliado. Entonces, eso es un primer parámetro que ocuparon en León, 620 días. El tribunal subió de $30.000 a $50.000 porque el daño era inmenso, pues en la mujer, que es lo que le hicieron con un polígrafo. Después, el segundo caso de una reparadora, tuve conocimiento que se llevó en Masaya, en una zona franca, cuando una persona perdió un bebé por una práctica discriminatoria que no la llevaron a una ambulancia y tuvo que caminar varios kilómetros del trabajo al hospital y perdió al bebé. Eso fue desagradable, pero apenas les costó 80.000 Córdobas a la compañía, pues, porque ganaba muy poco, ganaba 6.000 Córdobas la mujer, es una obrera de zona franca. Y así comenzaron a surgir las prácticas. Yo en lo personal he llevado varios juicios de tutela por derechos fundamentales.
Pero yo he visto en lo personal que el 2020 para acá se ha disparado. Y digo disparado porque los abogados están haciéndolo bien en demandar la reparadora, pero están haciendo en otros casos mal porque lo están haciendo sin la base de cómo hacerlo. Porque yo, por ejemplo, tengo que tener clarísimo, porque yo estoy pidiendo cierta cantidad de dinero, tengo que justificar que ese daño es equivalente a lo que yo estoy solicitando. En la actualidad, ¿qué es lo que venía, los parámetros que han venido cambiando? Primero eran 620 días, eso se estaba demandando. Después estaban dando, el tribunal dio 5 meses, después dio 6 meses. En el último año estaban dando 12 meses, 14 meses, y recientemente, el año pasado, dieron 24 meses. Hasta donde tengo un conocimiento, la forma que están mandando a pagar reparadora los jueces del trabajo es de 24 meses. Aquí, claro. Entonces debemos de estar claros, como usted bien menciona, cada caso es único. Hay variables del salario, porque el juez va a determinar según el salario de la persona el daño, la situación que se dio, y no solo la situación, sino el efecto negativo que tuvo, como en el caso de la muchacha que perdió al bebé. Entonces puede ser que esa situación se haya dado, pero tal vez no se hubiera llegado a la pérdida del bebé, y entonces la indemnización reparadora sería por otra cuantía. Entonces puede ser el mismo caso, pero también se valoran las consecuencias negativas o los daños que le van a ocasionar al trabajador. No es que sea una empresa, le dieron $100,000 en un caso a un trabajador, eso mismo le van a dar a otra persona en iguales condiciones. No aplica aquí, cada caso es único. Sí, cada caso, y depende del daño que logre demostrar. El proceso especial de tutela tiene una particularidad. No es un proceso donde vas a ir a probar. Y lo digo probar porque los abogados, tanto el abogado de empleador como de trabajador, se equivoca en decir, bueno, yo voy a probar que me acosaron. No, la ley en ese tema dice que basta que se establezca un indicio de que hay una práctica de hostilidad, de acoso, de discriminación. Cuando digo indicio, es decir, doña Marlene a mí me comenzó a sacar la lengua todos los días. Así es y eso a mí me vino afectando diario, porque cada vez que yo la miraba me sacaba la lengua. Entonces esa es una forma de yo ir indicando al juez que se estaba comenzando a confabular una práctica de hostilidad. Entonces debe venir el empleador, el abogado del empleador, y decir, no es cierto que le sacaba la lengua, solamente la saludaba, pero ella se confundía. Debe desvanecer que ese indicio que dice el trabajador. Entonces, ¿qué es lo que pasa? El abogado se equivoca mucho en eso, en la actualidad. Porque ¿saben lo que lo he visto? Yo he visto personalmente los abogados llegan a hacer, a negar de forma como que está en un juicio normal, de que vas a niego, y el momento de negar se te olvida que en la demanda pusiste que por ejemplo, vos pusiste en la demanda, existen 2 motorizados, tenemos que marcar a las 8 de la mañana. Pero como el otro motorizado gana igual salario que yo, es el gerente, es el motorizado, el gerente general, y yo soy el motorizado de lo que es finanzas, a mí me quita salario y al otro no. Entonces ya desde ahí vos dejas claro que hay una práctica discriminatoria. O lo haces con todo o no lo haces con ninguno. Porque si lo haces con uno, ya ahí estás dejando entrever que tenés una etiqueta contra alguien, una situación contra alguien, hasta que vos lo hagas renunciar, que se vaya, porque esa es la idea del acoso. Porque la misma OIT te va diciendo, para que haya acoso laboral, debe haber un tiempo, una práctica constante, una longevidad, le dicen los españoles. Es decir, yo te tengo que estar fregando diario, unos 2 meses, unos 3 meses, no hay un tiempo, pero tiene que ver
una longevidad en el tema de la práctica. Segundo, que el daño sea ocasionado por la misma persona o por el mismo grupo de personas. Yo vi un caso una vez de una persona que la estaba molestando un grupo de cocina porque la mujer era lesbiana y el mejor amigo de él, que era gay, se le decían cosas despectivas. Entonces te das cuenta, y lo hacían con la venia del supervisor del área de cocina, es decir, estaba totalmente coludido para hacerse vilipendiar a estas dos personas por un tema de sexualidad, de su preferencia sexual. Entonces ya te das cuenta que es un grupo de personas o una persona que está haciendo la práctica de hostilidad. Entonces cuando uno identifica ese tipo de circunstancias, uno se da cuenta que ese daño a largo plazo va a causar que yo me quiera ir, porque esa es la idea del acoso y la discriminación. Pones la renuncia para que no digan que te estoy corriendo, es decir, lograr que se vaya la persona, y si no te vas y yo te obligo a que te renuncie forzado, yo te puedo correr. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Esa es la idea del acoso laboral, que al final la persona se vaya. ¿Me entiendes? Entonces, ¿qué es lo que ha pasado en la actualidad? Se han venido pidiendo barbaridad de montos por parte de los abogados. El Tribunal Laboral en la actualidad lo que está otorgando son 24 meses. Ya, eso es lo que yo he visto en 2 sentencias que ha mandado a pagar 24 meses. Reparadoras que son altas. Hay una reparadora que se pagó por $195,000 el año pasado. También se pagó otra de $75,000 en Rivas. Se pagó una reparadora que no le voy a decir el nombre por no hacerle propaganda a la empresa de telefonía a la cual se mandó a pagar eso, pero mandaron a pagar 3 millones de Córdoba, reparación moral, ya, contra un gerente. Y que nos damos cuenta que esa práctica de demandar está siendo más común, pero no ha hecho que demande, vas a tener la razón, porque tenés que tener el elemento indiciario. ¿Qué es lo que yo voy a llevar? El elemento de decir, señor juez, esta persona comenzó una práctica de hostilidad de esta manera, esto y esto, y el abogado debe desvirtuar, porque si el abogado de la empresa demandada no desvirtúa ese indicio, entonces el juez va a decir que efectivamente no cumplió con desvanecer el indicio de acoso y va a mandar a resarcir. Ahora, el tema de la evaluación psicológica no es regla, porque si hay otros elementos, ya pasa a segundo plano el tema de la evaluación psicológica. Cuando hay daño psicológico evidente en la psique, en la mente, en el físico de la persona, se pide el tema de la evaluación psicológica. Hay casos donde no necesita eso. Conozco, por ejemplo, reparadoras que he mandado a pagar donde un contador que encontró una malversación de fondos denunció eso, lo mandaron de vacaciones forzadas, ¿ya? Y después de eso le bloquearon los utensilios, las cosas, le inventaron que tenía una compañía, cayó de subsidio, comenzaron a acosarlo para que renunciara, hasta que renunció forzado, y eso generó un cargo de confianza por una renuncia forzada y después una reparadora, porque como era una persona que ganaba muy bien, y el hecho que lo hayan obligado a renunciar porque ya no aguantaba a la gente que lo iba a buscar para que le entregara los utensilios estando de subsidio, entonces generó que esta persona, el estatus de vida cambia. Y eso es lo principal en el tema de la reparadora. Tu estilo de vida, tu psique cambia. Y eso es lo que se busca indemnizar. Es ese golpe que vos recibís. La persona que estás corriendo, un ejemplo, pues, una persona de $8,000 que gana $8,000 al mes, que ya no va a tener su trabajo, ¿qué es lo que va a pasar? Su estatus de vida cambia rotundamente. El nexo causal, y así le llamamos nosotros los abogados, entre el despido o la renuncia forzada y lo que hizo el empleador genera consecuencias, y esa consecuencia es que mi estilo de vida cambia totalmente. Francisco, a mí me gustaría, disculpe que lo interrumpa, quedar clara con algo. En el caso que nos está mencionando el contador, entiendo que la parte empleadora era la que estaba de alguna manera presionando, pero usted comentaba anteriormente sobre el caso del área de cocina. Sí. Cuando en la empresa no es directamente los directivos, sino que son otros trabajadores,
la persona puede demandar a la empresa. O sea, es importante quedar claro con esto porque vamos a la importancia que tiene definir los procedimientos en las empresas. O sea, qué prácticas están sancionadas o no se permiten. O sea, en la empresa de Francisco Ambota no se permite la burla, la discriminación, palabras soezas, bromas de mano o algunas palabras que generalmente se ocupan en la calle pero que no se permiten en la empresa. Entonces es importante que el área de recursos humanos, el propietario, el dueño del negocio diga: en esta empresa las personas que trabajan aquí no deben de actuar de esta y esta manera, porque si los trabajadores, uno de ellos se siente acosado por otra persona que es también parte de los trabajadores, entonces al final va a ser perjudicado el empleador. Solo quiero quedar clara con eso. Mire, lo que pasa es lo siguiente. En la realidad es que cuando el personal laboral es pequeño, se puede minimizar ese tipo de cosas. Pero no, vámonos a pensar un caso de una zona franca de 500 trabajadores. Es imposible. Es difícil. Es muy difícil. Aunque dicen que los supervisores de área, los encargados de área son los ojos de la empresa. Eso es falso. ¿Por qué? Porque al final se dan esas prácticas y hasta que hay consecuencias, la empresa es la que sufre en algunos casos por haber consentido, y en algunos casos saben que te está dando ese tipo de situaciones, pero lo que quieren lograr es que la persona se vaya y después pero cuando no demanda... manera. Vamos a que estamos abordando este tema de la indemnización reparadora porque no es la mejor manera. O sea, sí. Así como se inicia una relación laboral, contrato a Francisco Ambota en el área jurídica para que me lleve todos los casos, digamos, laborales. Hay un acuerdo, o sea, yo lo contrato, firmamos un contrato, y si por algún motivo ya no deseo continuar con sus trabajos, con sus servicios, pues el Código de Trabajo ya nos establece los procedimientos de la finalización de una relación laboral. No caer en estas situaciones que al final van a dañar a la empresa y esto al final repercute en los demás trabajadores, porque cuando la empresa tiene que pagar una indemnización de este monto, de esta cuantía, al final van a haber menos inversiones, menos mejoras de salario para las demás personas, menos ampliación de nuevos canales. Entonces al final salen partiendo todos. Bueno, pasa lo siguiente. El Tribunal de Madera Sana ha establecido que la proporcionalidad de la reparadora tiene que ir conforme al rubro y a la empresa que va a mandar a pagar. Yo ahorita, por ejemplo, yo me puse a pensar que si la empresa que va a pagar 2.5 millones de Córdoba por una reparación, lo va a poder hacer, porque es una empresa dedicada a las carnes, que no voy a decir lógicamente el nombre, pero no sé cómo le va a hacer. Ya. O sea, estamos hablando de 2,5 millones de Córdoba. ¿Va a afectar o no va a afectar? Por supuesto que va a afectar, y de algún lado lo va a pagar. Pero, ¿qué le puedo decir? Este tipo de cosas son las consecuencias de personas que no tienen inteligencia emocional. Personas que, por ejemplo, yo siempre he criticado algo. Yo siempre he dicho que jefe no es cualquiera. Sí. Porque para ser jefe tenés que tener temple, tenés que tener carácter, tenés que tener una inteligencia emocional para tratar, y no solamente llegar de mal humor porque me levanté tarde, porque voy a pagar el salario. Conozco gente que se pone molesta porque paga el salario. Hoy andaban de mal humor entonces. Sí, yo conozco mucha gente, por ejemplo, yo conozco gente que no le gusta que le reclamen nada. Y eso tiene que ver de recursos humanos. He conocido mucha gente de recursos humanos que no tiene forma de tratar a la gente. Y hasta para eso ya viene, tal vez no la vocación, pero es tu trabajo y tenés que hacerlo de manera profesional. Ya, el abogado llega de mal humor, tiene que buscar cómo tolerar un proceso, portarse bien, no va a ser grosero, tosco. Cada uno de nosotros tenemos que ubicarlo, y eso es lo que pasa cuando la persona no tiene una capacitación psicológica.
de lo que debe hacer. Nos pasa como los taxistas o como los que conducimos, que porque se me pasó la moto, ya me bajo del carro, busco pleito y ya me agarro los golpes. Sí, hay que ver a las personas. Sí, a veces estamos muy presionadas y ya va una gotita y explotó. Sí, es decir, es importante gestionar las emociones. Exacto, entonces, pero el tema emocional tiene que ver mucho con la capacidad de que no, yo puedo ir a la mejor universidad, puedo tener posgrado, doctorado, pero si psicológicamente vos no sos estable, fuiste mimado, y psicológicamente vos no tenés una preparación del tema de cómo recibir o de qué manera vos vas a tratar las situaciones, entonces va a haber casos donde vas a cometer salvajadas, como el caso del que va a pagar 2,5 millones de Córdoba, que ellos se coludieron. Y eso es lo que queremos evitar, ¿verdad? Que las empresas estén en una situación donde un juez le establezca vas a pagar 2 millones de Córdoba, es lo que no queremos, y por eso es que usted ha dedicado este tiempo hoy para poder compartir qué es lo que se debe no hacer, o sea, no debemos de tomar esas actitudes, y que las personas que a veces lo promuevan, pues, gestionar sus emociones y tratar de mantener un ambiente armonioso. Solo quería leerle 3 preguntitas. Alguien nos pregunta cuál es la ley que regula esta parte del acoso laboral. O sea, ¿dónde está? ¿En qué norma legal? Bueno, yo tengo otras preguntas de todo. ¿Qué ley regula? Lo regula el artículo 110 al 111 de la ley 815, la que habla sobre este tipo de proceso. La ley 815 es el Código Procesal del Trabajo. También podemos encontrar en el convenio 111 de la OIT y en muchas jurisprudencias del Tribunal Laboral sobre el tema del acoso. ¿Ya? Ok. Y también Alexander nos preguntaba ahí, tiene 2 preguntas, Alexander. Primera pregunta, ¿toda demanda de acoso o malas prácticas de discriminación o ataque psicológico tiene que ser pecuniaria? Mire, la respuesta es, si buscas una reparadora, sí. Pero si solo buscas el reintegro, no es necesario que vos pidas la reparadora. La ley te da la opción, porque así lo aclaró el tribunal, de que o escoges el reintegro o escoges el tema de la reparadora o escoges los dos. Es decir, ahí depende del gusto de la persona, qué es lo que quiere, porque muchas veces yo he conocido gente que dice, yo no quiero volver, repárame todo, dame mi cargo de confianza y repárame moralmente lo que me hiciste. Segunda pregunta, una trabajadora está de subsidio por maternidad y su trabajo ya consiguieron su respuesta, usted que termine su subsidio, la trabaja psicológicamente, le afecta ese acto de que va a perder su trabajo a regreso, y si se lleva a cabo este despido, igual puede actuar la reparadora. Mire, ahí había que evaluar 2 cosas. No es lo mismo, ella puede saber, pero no se ha perfeccionado un despido violatorio hasta ese momento, como lo el artículo 47 del Código. Entonces yo diría que ahí no hay ningún acto discriminatorio, porque ni siquiera el empleador ha ejecutado un despido, violentando el fuero de maternidad. Entonces, si bien el empleador espera que esta mujer tenga su hijo, regresa y la despide el primer día, no hay ningún acto de hostilidad porque la ley le permite, o sea, no hay ninguna protección después del embarazo que le permita a la mujer. Ahora, si en dado caso esta mujer de una u otra manera le da el derecho a la lactancia, a salir temprano, irse temprano, y por eso la corren, ya hay otra circunstancia que está derivada indirectamente del embarazo por el tema de la paternidad, pero que no tiene que ver mucho con el tema en el tema de lo que es el fuero por el embarazo, tiene que ver con el tema de un derecho que es posterior, ¿me entiendes? O en ese sentido la respuesta es, no le veo yo en lo personal un despido por reparadora, que amerite reparadora por el hecho que ya sabe que la van a despedir, porque ahí lo que va a velar mucho es el momento en que van a ejecutar el despido, ¿me entiendes? No sé si hay otra pregunta. Acá pregunta si Alexander está claro de ese tema. Entonces, para ir más o menos aterrizando, en la actualidad usted puede pedir lo que usted considere del daño para el tema de la reparadora.
hay algo interesante, los que son abogados y los que no son abogados, que les quiero compartir con este proceso. Este juicio es tan, pero tan especial, que aquí las pruebas documentales las puedo llevar el mismo día del juicio. Es tan especial que llegando el mero juicio, yo aquí te las presento en el mero juicio. Cosa que en el otro procedimiento, cuando estoy pidiendo prestaciones normales, vacaciones, aguinaldo, antigüedad, yo estoy pidiendo lo normal. Yo tengo que presentar las pruebas 5 días antes de la audiencia. Aquí no, el mismo día en caliente lo hago. A esos niveles llegamos. ¿Me entiendes? Entonces, ¿qué es lo que ha venido el tribunal sentando todos estos años? La cantidad. Porque a veces las cantidades son altas. Los jueces a veces te pueden tasar un monto alto y se va a ver la proporcionalidad del daño que demostró con la reparadora. Ya cuando es embarazada no hay mucho que discutirle. Después de una embarazada es un atentado contra la vida. Inmediatamente tienes derecho a una reparadora. Yo he visto casos donde se meten a defender a la embarazada por derechos fundamentales. Piden el reintegro, pero no piden la reparadora. Entonces, yo no he visto casos donde el tribunal ha mandado a pagar accesoriamente eso cuando no se pide, porque si no lo pedí, no debería mandarlo a pagar. No he visto casos de eso. Lo que he visto casos es donde mandan a pagar directamente la reparadora que pidieron y que en algunos casos alta, otros casos lo niegan. Todo depende del indicio que haya sido perfectamente defendido en juicio. Entonces, ya para ir casi terminando, la consecuencia del acoso laboral y de discriminación es una sanción pecuniaria. Ahora, hay un tema contable en discusión que yo en lo personal tengo mi criterio. ¿Debería una indemnización reparadora ser objeto de deducción y de IR? Yo diría que no, porque creo que el artículo 19 habla que aquellas indemnizaciones por daño psicológico moral deberían estar exentas, pero en la actualidad te cobran IR. Y muchas empresas, como no ha habido un caso del tribunal que donde exima ese IR, lo cobran. He visto casos donde, por ejemplo, la empresa ha asumido el IR, que lo embargan directamente por no pagar la reparadora. Es decir, ya es un tema de quien te toque. Si tenés un contador, como le decimos nosotros, nicaragüenses, fiera, que va a estar encima, te va a buscar cómo cobrar el IR de esa reparadora. Y va a decir, bueno, le toca pagar al Estado ese IR, pues lo vamos a quitar y ya te desmerman tu reparadora. Que lo correcto es que vaya íntegra. Va íntegra, pero suponete que es una reparadora de $195,000. Estamos hablando de un IR hermoso como de 2 millones de córdobas. Y yo lo veo, Francisco, desde el punto de vista de la empresa. El artículo 39 de la Ley de Concertación Tributaria establece los criterios para que sean deducibles para efectos del IR de actividades económicas, y en este caso una indemnización que no está contemplada en el Código del Trabajo, sino que es producto de una mala práctica de la empresa, en nada contribuye a generar más ingresos. Entonces, desde el punto de vista del IR de actividades económicas, no es deducible de impuestos. Bueno, le agradecemos a Francisco, perdimos ahí ahorita la conexión, pero la idea es que conociéramos de qué se trata esta indemnización reparadora, que es totalmente diferente a la indemnización normal por los años que uno labora en una empresa. Es totalmente diferente a una indemnización por cargo de confianza, sino que esta se deriva o nace cuando el trabajador busca que se le indemnice o se le indemnice de alguna manera el daño que le ha causado un ambiente hostil que ha ocurrido en la empresa, ya sea por otros trabajadores o bien por el empleador. Aquí la lección es que cada empleador debe de establecer las normas que van a regular, las normas de convivencia que van a regular entre las diferentes áreas, y también buscar otras alternativas de cómo las personas que están a cargo de otras personas, ya sabemos que las personas somos difíciles muchas veces, pues tenga una buena gestión de las emociones, una buena salud mental,
que sea una persona empática con los problemas de los demás trabajadores. Como usted bien decía, no es cualquier persona que debería de estar en el cargo de recursos humanos, porque una mala gestión estamos viendo que al final va a afectar el flujo de la empresa. El flujo de la empresa desde el punto de vista de la disponibilidad, y al trabajador le afecta más todavía por los daños que puede ocasionarle, ¿verdad? Mentalmente y psicológicamente, emocionalmente. Sabemos que los problemas emocionales al final se van a reflejar en el cuerpo. Entonces, muchas gracias, Francisco. Y lo último consejo que nos regale. Sí, solamente antes que se me olvide, ¿verdad? Aquí tiene mucho, pero mucho que ver el tema del asesor. Si el asesor que tiene la compañía no es laboralista, lo hago por discriminar, no lo hago por un tema de menospreciar a mis colegas que todos tenemos derecho a comer, pero por lo menos yo considero que en muchos casos se han perdido reparadoras por un mal asesoramiento. Ya. Y se da precisamente esto porque el abogado cometemos el error de decir que eso es bueno o es correcto, cuando en realidad debemos ser los primeros en tratar de que la empresa no caiga en ese tipo de situaciones. Si tenés, por ejemplo, una persona con una condición vulnerable, que es lo que tratamos de como abogados que no se dé, pues tratemos de cuidarlo y que no se mire que nosotros queremos hacerle daño. Tenés un ejemplo muy sencillo. Tenemos una persona que ya no puede seguir trabajando, paga subsidio, llegas a un mutuo acuerdo con él y listo, no lo corras, no hagas renunciar. Es decir, hay maneras en que el abogado puede perfectamente evitarle sanciones tan fuertes como una reparadora a una compañía por gusto. Y he visto casos donde el abogado es verdugo también, junto con el empleador, de hacer sentir al trabajador tan mal que lo que hace renunciar. He visto esos casos. Yo creía que solamente era el empleador, pero en muchos casos el abogado es el verdugo también. Y es algo que se tiene que buscar como ir evitando. Ya. Considerando que el abogado pretende a quitar esas malas prácticas. Malas prácticas que no son sanas para ninguna de las partes. Al final no son sanas. Así es, y le agradezco pues el tiempo, contadora. Vamos a ver qué día nos conectamos para dar otro tipo de charla y ver pues, porque de aquí se desprenden muchas cosas, y antes que se me olvide lo digo. Si la persona gana un cargo de confianza por un despido violatorio, va a la reparadora de la mano. Eso es algo que se lo digo a la gente y se lo digo a los abogados. Si a usted le da un cargo de confianza, no es cualquiera que recibe un cargo de confianza, son 3 requisitos básicos, los jueces lo saben. Si usted no cumple esos requisitos, no es cargo de confianza. Yo escuchaba yo tengo el cargo de confianza porque sí, no, el tribunal ya aclaró hace muchos años, del 2011 para adelante. Primero, dijo, tengo que tener 1 año trabajando. Segundo, demostrar que mi cargo era de confianza. Y tercero, que hay un despido violatorio, ya sea en represalia, ya sea arbitrario o ilegal, que la ley me diga, no puedes correrlo así, de subsidio para zonas sindicales. Este tema es tan importante que sí vamos a coordinar otra cita, Francisco. ¿Qué es y qué no es un cargo de confianza? Porque la ley dice también, no menciona algunos puestos, pero también dice de acuerdo a la naturaleza de las funciones. O sea que hay cargos que aparentemente no son de confianza, pero que el Código del Trabajo pues deja ahí entrever, espérate, también cabe tal cargo, y muchas veces lo desconocemos. Creemos que por no ser el gerente, el directivo, no aplica esto. Pero creo que ese es otro tema que igual creo que... Yo tengo que hacer esta aclaración, contadora, porque fíjese que si le dan el cargo de confianza al trabajador, va a la reparadora. Porque no son los... Usted mencionaba al inicio, que generalmente se da en este tipo de... A veces pensamos, esto es igual que el fraude, a veces pensamos que son los cargos inferiores donde se dan más estas situaciones y no es tan así. Cuando ya se analiza
a profundidad o el comportamiento, pues vemos que es en otros niveles.